Muy buenas tardes a todos y a todas. Quisiera antes que todo agradecerle a los organizadores, al magistrado Abel Zamorano, a Bud Hernández, presidentes del Congreso y del Instituto, por esta invitación que nos hacen a participar en este evento académico y que pues ustedes lo han recreado permanentemente y traen a reflexión temas fundamentales en el derecho y en los procedimientos. Como hay brevedad en el tiempo, voy a tratar de ser muy sintético en relación con lo que digo. Voy a tratar básicamente los siguientes puntos: una pequeña introducción, la revolución en los mercados de trabajo, el contrato único y totalizante, del contrato único y totalizante a una fragmentación tipológica, generación de los mercados emergentes, el papel del Estado constitucional justamente frente a todos estos cambios que están sucediendo, pues sí, una conclusión que daremos sobre eso. Un pequeño abrebocas sobre esto, y es lo que tiene que ver con el mundo de las incertidumbres. El mundo de las incertidumbres es el esquema que hay detrás de todo lo que pasa en el mundo, no solamente del derecho del trabajo, sino del derecho en general y de las transformaciones que se están dando. El mundo de las incertidumbres, y aquí traigo la expresión del profesor Zygmunt Bauman, quien pues es uno de los grandes pensadores y críticos de los escenarios contemporáneos, y nos trae simplemente los enuncios, lo que hay detrás de todo el eje temático de las sociedades modernas. Primero, hay un paso muy fuerte de lo que él llama la sociedad líquida, de la sociedad sólida a la sociedad líquida. Estamos en el proceso de construcción de las sociedades líquidas, según él. Segundo, hay un gran divorcio entre el poder, y eso es muy importante porque es que la regulación la hacen los estados, el estado legislador, el estado ejecutivo, el estado judicial, entre el poder y la política. En expresión de él, el poder se globalizó, la política se localizó, es regional. Tercero, un gradual pero sistemático y sorpresiva reducción de lo que son los escenarios de los seguros públicos. Cada vez tenemos menos seguridad por parte del Estado, cada vez los ciudadanos somos más responsables de nosotros mismos, y todo esto se va a traducir igualmente en la parte laboral. El otro escenario que está detrás de todo esto es, de alguna manera, la sociedad mediática que quita los escenarios a mediano y a largo plazo y la responsabilidad de todas nuestras acciones a propósito, como si estuviéramos en la Revolución Francesa, de los hombres libres que tienen responsabilidades. Muy bien, sobre eso miremos lo siguiente. Hoy en día hay lo que el profesor Antonio Ojeda, llama la deconstrucción del derecho del trabajo. Se pasa justamente de un derecho sólido, de un derecho estructurado, a un derecho líquido. A un derecho líquido significa un derecho con incertidumbres. Y en una expresión muy rápida se dice que la panorámica hecha de instituciones jerárquicas entre instituciones jurídicas y subsiguientes inversiones provisionales de dichas jerarquías, con indicación de lo que ocurre cuando el término subordinado pasa a ser privilegiado. Como quien dije, el orden jerárquico se nos alteró también, y la deconstrucción no es destrucción ni es traching, sino es simplemente un movimiento al interior que va transformando las instituciones, como decía Bruyan y Derrida, en relación con esto. ¿Y eso qué ha sucedido? Eso ha sucedido en relación con lo que llamamos las revoluciones de los mercados de trabajo. De manera muy sintética, ponemos 3 hitos en relación con todo el movimiento de lo que nos interesa localizar. El derecho del trabajo como legislación obrera. El derecho del trabajo es de los trabajadores. El derecho del trabajo no es de los empresarios, pero es su partner. El derecho del trabajo, y como nace originalmente en el siglo XIX, toda esa lucha de los trabajadores nos van a generar lo que se llama la construcción del sistema sólido del derecho del trabajo,
Y ese derecho del trabajo sólido implica una alta subordinación de los trabajadores a cambio de una alta protección de los empleadores. En la década de los 70 y de los 80 se producen cambios muy profundos, especialmente después de las decisiones de la señora Thatcher en Inglaterra y el presidente Reagan en los Estados Unidos, sobre todo estos procesos de apertura, y que en todos nuestros países va a llegar con diferentes leyes sobre flexibilización en los términos de las relaciones laborales. Y en el siglo XXI, pues empieza a generarse mucha más profundidad en relación con lo que es lo que se llama la huida del derecho laboral o derretir el derecho laboral. Y derretir el derecho laboral es pasar justamente a nuevas formas de relacionamiento en la parte laboral. Aquí tenemos a título de ilustración lo que se está derritiendo, que es la fundamentación del modelo clásico fordista. Ese modelo clásico trabajador y empleado es bilateral. Por un lado tenemos al empleador y por el otro lado tenemos la empresa. Y la empresa, que se reconoce como una entidad, una colectividad de producción de una actividad económica y con una comunidad de trabajadores que los une justamente un contrato de trabajo. ¿Cuáles son las características de ese modelo fordiano, que es el que vamos a decir se está derritiendo? Las características del modelo fordiano son estabilidad en el trabajo, son dependencia y subordinación, producción masiva al estilo fordiano, esquema jerárquico piramidal, existencia de contratos de trabajo por cuenta de alguien, que es lo que llamamos la ajenidad en el derecho laboral, jornada completa, no temporales, por ejemplo, contrario a lo que está sucediendo en la tercerización, no temporales, y estandarización o tipos de trabajo y tipos estandarizados de contratos de trabajo. Intercambio entre un alto nivel de subordinación, de control por parte de los empresarios. Los empresarios tienen todo el control de la empresa y de los procesos de trabajo. Ese ejercicio lo materializó después de que el señor Taylor nos dio el modelo en 1900 en los Estados Unidos, el señor Industrial Ford. Una frase de él como para significar lo que ese modelo significaba. Pagando mal a los hombres preparamos una generación de niños subalimentados y subdesarrollados, tanto física como moralmente. Tendremos una generación de obreros débiles de cuerpo y de espíritu, que por esta razón se mostrarán ineficientes cuando entren a la industria. En definitiva, la industria pagará la cuenta. Como quien dice, pagar mal no le va bien a los empresarios, que era lo que expresaba el señor Ford. Y ese modelo, que durante todo más de 70 años imperó en Occidente, particularmente en la industria automovilística, pues ahora tiene el declive, lo que llamamos el declive de ese modelo clásico, de lo sólido, que pasamos a lo líquido. Y simplemente para enunciar algunos lineamientos de ese declive: diferentes revoluciones industriales, sobre todo las energéticas, tecnología, sociedad de la información y sociedad del conocimiento, y modificación en la estructura del trabajo. No solamente en las formas de trabajo, sino lo que es el contenido mismo del trabajo, la dogmática jurídica del trabajo. La globalización, conservadurismo encerrado en la defensa del edificio jurídico laboral, y siempre, ante todos los fenómenos laborales, los tradicionales tratan de colocar todo, forzar el contrato de trabajo para decir que ese es universal y permanente, ese edificio clásico. Y obviamente la decadencia, donde se logró construir, particularmente en América Latina, del estado del bienestar. ¿Por qué se llega a esta crisis del derecho laboral tradicional? Los enuncios simplemente como aparecen ahí. La crisis del modelo: la empresa deja de tener el control absoluto de las formas jurídicas, comprendía la relación laboral, y pasa a un escenario de innovación e incertidumbre. Estamos en un mundo donde hay creación, en un mundo donde hay incertidumbre, y es muy difícil tener una relación permanente y no sujeta a riesgos. Las sociedades del riesgo se profundizan. Segundo, la competitividad. Las empresas tienen que competir,
Y para eso obviamente al surgir mayor número de empresas, surgen nuevas formas de producir, nuevas formas de tecnología, nuevas formas de hacer precios, etc. La informalización de las relaciones laborales. Eso ha significado que se desarrolle lo que llama la polarización de la fuerza de trabajo. Gente, ingenieros, cada día más calificados y abajo menos calificados, polarizado. Y eso lo que ha generado es una informalización. En América Latina el 60% de los trabajadores de la fuerza de trabajo son informales en promedio, son informales. Transformación en el ambiente ideológico jurídico, porque en la medida en que va habiendo transformaciones va apareciendo el derecho civil y el derecho comercial a darle respuesta a eso que el derecho laboral no ha sido capaz de dar. Y debilitamiento de los trabajadores. Ustedes saben que esto, sobre todo este derecho laboral líquido, pues obviamente no va a favor de las organizaciones de trabajadores. Consecuencias de la deconstrucción del modelo clásico. Esta deconstrucción que se está dando con el modelo clásico nos trae básicamente dos tipos de consecuencias. Uno, consecuencias inmediatas. Dos, consecuencias mediatas. ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas? El surgimiento de una nueva tipología del mercado de trabajo. Nosotros todos hablamos de trabajo formal e informal, una nueva tipología. No hablamos de la estructura de un solo contrato de trabajo, lo contrario, el contrato de trabajo se queda en lo formal, para los demás no hay contrato de trabajo. Y segundo, de manera inmediata, todo lo que es la desregularización. La desregularización obviamente porque el Estado está frente a otros escenarios, el mercado está funcionando de manera más amplia, sin menos regulación y menos protección a los trabajadores. Recuerden, lo que se está deconstruyendo es esa relación de seguridad del trabajador. Cambió subordinación y disciplina en el trabajo, la cambió simplemente por mejores prestaciones sociales y estabilidad en el trabajo. Las huelgas que aún se producen en América Latina siempre llevan el primer sello, estabilidad. Y las consecuencias mediatas son básicamente tres. Estos son los estudios del profesor Supiot con un grupo de investigadores que hicieron un rastreo en todos los 27 países de la Comunidad Económica Europea y que de alguna manera también nos está tocando a nosotros. Miren ustedes, primero, consecuencias mediatas de todas estas transformaciones. Fortalecimiento del trabajo autónomo. Cada día queremos ser menos subordinados, cada día queremos, sobre todo en los ámbitos universitarios, académicos, las profesiones liberales, no depender de nadie. Y eso es también parte de lo que se llama la sociedad líquida, no depender. Y ese fortalecimiento del trabajo autónomo implica después una relación de trabajo con las empresas, que incluso algunos llegan a decir que es que cuando yo contrato individualmente soy una empresa, lo que llama la empresa unilateral en algunos doctrinantes. Segundo, el cambio del concepto de subordinación, lo clásico, lo que identifica el contrato de trabajo clásico, lo que está en todas las legislaciones. Pero esa subordinación ha cambiado de tal manera que incluso los tribunales del norte de Europa ya hablan de indicios, porque la subordinación clásica laboral está cambiando por la subordinación económica. Y lo que están viendo es que si yo tengo un teletrabajo y yo dependo de una empresa, yo tengo una relación de dependencia, no de contrato de trabajo, es otro desafío y que la legislación laboral no la ha llenado todavía. Y el tercer eje que nos dice y que nos explica el profesor Supiot es el que hace relación con las empresas dependientes. Cada día el desarrollo, justamente, y ahí es donde empezamos a tocar el tema de la tercerización. Cada día, en la medida en que se van desarrollando estas estructuras, pues en esa misma medida empieza a caber más el fenómeno de la tercerización. ¿Por qué? Porque las empresas se vuelven empresas dependientes. Yo soy autónomo, yo ahora la empresa me ayuda y me da unos elementos y me da unos patronos y me da un capital, pero yo voy a depender de esa empresa, voy a producir de acuerdo a lo que ella, ese eje de lo que llaman los procesos y las cadenas de producción es el escenario propicio para la tercerización. La tercerización. Los inmediatos, como vimos en el profesor Supiot, nos da un dualismo en la clasificación del trabajo. O sea, tenemos trabajo típico en Colombia, me excusan
voy a ponerlo de ejemplo porque los contratos de trabajo de 100 personas no pasan del 15%. Se acabó de hacer una encuesta a 900 empresas. De esas, trabajo denominado a término indefinido escasamente llega al 50%, que en mi concepto es súper abundante frente a todos estos fenómenos. Y lo demás es trabajo a término fijo con relaciones de lo que llaman trabajos misionales, trabajos temporales, trabajos ocasionales, y por el otro lado lo que pues es de alguna manera trabajo con formas terciarias de organización. Y esa relación es atípica, y aquí es donde quiero pues compartir con ustedes una reflexión. El contrato de trabajo clásico tenía una protección a los trabajadores que eran todas las prestaciones. ¿Cómo queremos que nuestros ancianos el día de mañana tengan pensiones si no han podido cotizar porque no tienen los ingresos ni la continuidad en el trabajo para generar unos ingresos y pagar las cotizaciones? Por eso hay tan poca gente pensionada en América Latina. En Colombia es el 12% de trabajadores. Significa eso que de esos 6 millones de trabajadores, solamente el 25% tienen pensión. Y de esos, para hablar de discriminación, las mujeres llegan al 14%, porque la mujer tiene otro rol con el mercado de trabajo. Y hay ahí profundas desigualdades. Ahora bien, al pie de eso, como ustedes ven, llegó el derecho civil. El derecho civil logra remediar, y no es que estemos hablando mal del derecho civil, no, simplemente el derecho civil entra a remediar y a llenar. Por eso los laboralistas, sobre todo los europeos, hablan permanentemente de la huida del derecho del trabajo, como también en un momento se habló de la huida del derecho administrativo. Y aquí, sobre estos 3 ejes que están mirando, el fortalecimiento del trabajo autónomo, la ruptura de la subordinación y las empresas dependientes. Muy bien, pasemos entonces a este contrato único y totalizante de una fragmentación tipológica, generación de mercados emergentes. ¿Qué es lo que ha hecho todo este derretimiento de las relaciones laborales? Que está creando nuevas instituciones que de alguna manera, como dice el profesor Ojeda, tenemos derecho laboral sin atributos. O sea, como que es híbrido, como que no lo podemos coger de acuerdo a todo lo que está sucediendo. Y sobre todo, que si el derecho laboral se hizo para proteger el trabajo y para proteger las prestaciones, está haciendo hoy día lo contrario, porque socialmente está protegiendo solamente a unos pocos. Y eso no es que estemos contra eso, no. Estamos diciendo es hay transformaciones muy profundas, y de esas transformaciones muy profundas estamos frente a eso que llamamos aclaraciones de los mercados emergentes. Muy bien. 3 aclaraciones muy puntuales sobre esto. La primera, una cosa es la tercerización, que es una empresa que, como decía la primera exponente, genera parte del proceso, se lo da a otros, a un tercero, le doy a un tercero. Y eso es obvio porque los empresarios tienen un signo aquí que es rentabilidad, y ese es su papel, es hacer rentable. Lo que nosotros estamos mirando es cómo va el trabajador ahí, qué protección se le da al trabajador. Tercerización, que fue pues lo que los organizadores del Congreso me pidieron que pues compartiera con ustedes. Segundo, terciarización. Terciarización es pasar de la industria manufacturera al sector servicios, y eso no es malo ni es bueno. Inglaterra es un país terciarizado. La gran cantidad de producción del Producto Interno Bruto de Inglaterra es del sector terciario, bancos, comercios, turismo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso terciarizado, y la industria cada vez más reducida, porque es que la tecnología está generando más bienes y servicios en el mundo y va a necesitar menos mano de obra, eso que llaman el fin del trabajo. La segunda cosa que es importante, digamos, fuera de la terciarización, es lo que se llama el suministro de mano de obra, que es una de las formas en general de terciarizar, porque en la medida en que en el mercado de trabajo haya mucha informalidad, de esa misma medida los costos de la mano de obra, los salarios, las retribuciones son menores.
Manifestaciones de los mercados emergentes. Aquí hay un gran punto que son las transformaciones de las empresas modernas. Y eso tiene dos grandes vetas inmensas. Una, la descentralización de la actividad empresarial. ¿Qué significa? Que yo antes era el empresario, el que hacía, el que tenía mi comunidad de trabajadores. Ahora no, ahora hay varias comunidades, aparecen los terceros, por ahí llama tercerización. Y esa descentralización tiene muchas implicaciones. Hoy día nadie hace un automóvil en un país, hoy día lo hacen 5 países, en 10, lo hacen uno, lo hacen el otro. Y los laboralistas tenemos un problema muy grave, porque como esto se nos internacionalizó, no sabemos a veces qué normas aplicar. Así la OIT haya dicho y haya puntualizado muchos predicados, pero cuando la fábrica tiene su sede, la empresa, perdón, tiene su sede en Nueva York, y aquí están los trabajadores en Panamá o en Colombia o en Argentina, pues tenemos muchas dificultades para materializar el derecho, los procedimientos, las formas. O sea, ahí, en eso de la descentralización, eso también nos alteró las relaciones laborales. Segundo, la subcontratación, intermediación y suministro de mano de obra, porque es la nueva forma en que la empresa se relaciona con el mercado de trabajo. No es que ellos sean malos o que quieran, no, es que el ejercicio económico, y además una cosa, esto es irreversible. Esto no es que volvamos al siglo XX, no, esto es irreversible. En el siglo XXI esto está caminando. Lo que tenemos que llamarnos nosotros es a decir, frente a este escenario, ¿qué está haciendo el derecho laboral? ¿Cuáles son nuestros retos y nuestros desafíos? Y eso que en esto, como aparece en la segunda parte, transformación de las modalidades de empleo. O sea, la estructura productiva genera desigualdades en el mercado de trabajo, porque es una estructura heterogénea, como lo viene diciendo desde hace 15 años la CEPAL en América Latina. La mayor desigualdad se produce porque hay una estructura productiva desigual. Un trabajador que esté en un banco internacional, en una gran empresa, tiene todo, no solamente el trabajo, buena remuneración, sino además protección al futuro. Protección al futuro. El que está en la informalidad está fuera de esa protección del Estado. Y aquí vamos a empezar a llamar al Estado, porque en esto, digamos, de la transformación de las modalidades del empleo, hoy en día el Estado constitucional está llamado a proteger a los trabajadores más que en el siglo XVIII o en el nacimiento del siglo XIX, cuando empieza medio a nacer el derecho laboral. Porque es que nosotros hablamos distinto del Estado de Derecho, hablamos del Estado constitucional, y el Estado constitucional tiene un paradigma muy importante, y es que tiene en su seno la protección de los derechos fundamentales, y el trabajo es un derecho fundamental. Antes en el Estado de Derecho era un derecho social, ahora es un derecho fundamental. Descentralización de la actividad empresarial. Una empresa con un principal, que es el que va a empezar a monitorear todo, y una cantidad de estrategias y formas de generar la cadena productiva. A la empresa le interesa generar un producto final, y si le sale más económico generar pequeñas partes, pues lo hace. Insisto, pues el empresario está buscando su rentabilidad. Nosotros tenemos que mirar eso no está mal, que haga eso. Lo que estamos viendo, lo que está mal es que se desprotege al trabajo. Eso en mi concepto es lo que está mal. ¿Y qué implica? Por otro lado, las empresas que se encargan de realizar las demás funciones, las terceras, dividen. Cada empresa va a decir lo importante para mí es esto y lo no importante es esto. O incluso lo importante para mí es esto, venga y me lo hace, y yo de conformidad con eso. No hay un solo modelo de tercerización, no hay uno solo, pero sí hay líneas generales que se están imponiendo. Y entre varias empresas, o sea, antes la General Motor Company hacía el automóvil, el Ford ese negro que nos mostraban siempre en las películas de gángster. Hoy día, pues no, hoy día son una cantidad de empresas que hacen automóviles. Veamos entonces en esto de la tercerización, pasemos esto. Este triángulo nos dice básicamente que arriba tenemos una empresa principal, abajo el trabajador, y aquí está el contratista. O sea, el contratista tiene contratos con los trabajadores y contratos con la empresa principal.
Eso es lo que típicamente se conoce, pues, la tríada esta en la parte de la tercerización. Y eso obviamente nos va a generar transformaciones en las modalidades de empleo y genera una brecha interna dentro de las empresas, porque los que están en la empresa están organizados, están sindicalizados, frente a otros que vienen o que hacen trabajos similares, pues están en una desigualdad interior. O sea, el principio de la desigualdad es patética que está aquí. Lo mismo, una brecha externa que separa la región de la frontera nacional contra las fronteras internacionales. Muy bien. Una vista muy rápido de cómo justamente se está dando en América Latina. Este cuadro es de la CEPAL, y que hay diferentes formas de producción y formas diferentes de atraer el empleo y de hacer contratos de diferente manera, o mejor, formalizar las diferentes relaciones de trabajo. Ahí hay 3 grupos de países: Argentina, Chile, Costa Rica, México y Uruguay. Esto es de la CEPAL, donde dice hay altos niveles de productividad, hay una organización de punta, pero hay diferencias al interior. Aquí hay pobreza, un 38% de pobreza. El segundo grupo, donde está Brasil, Colombia, Panamá, donde está igualmente Venezuela, son lo que llaman los países intermedios en relación con el empleo, donde hay brechas pero no son tan fuertes, y la internalización de las divisiones al interior y al exterior de las empresas genera algo que es importante. Pasemos al otro porque vamos acabando el tiempo, y es que ustedes ven en eso que el total del producto per cápita, o sea, lo que cada ciudadano produce en cada uno de estos países, es en los países más desarrollados, que se llaman mediano, Argentina, los de la izquierda y etcétera, son $13.900 al año. Los intermedios son $10.200 al año, y los de lo que se llaman heterogeneidad severa son los que menos, generan $6.300 al año. Y ustedes tienen al frente, no lo alcanzan a ver, pero al frente hay un número que llama $23.800. La CEPAL lo que hizo fue coger estos países nuestros y compararlos con el país más pobre de Europa en términos de números, que es Portugal. Para ser país desarrollado se necesita pasar los $22.000, y ninguno de nuestros países siquiera llega a la mitad de eso. Eso genera una desigualdad muy fuerte, y eso genera desequilibrios muy fuertes en el mercado de trabajo. Para ir terminando, porque me pusieron el rojo, las manifestaciones concretas en las transformaciones en las modalidades del trabajo. ¿Qué se está generalizando y qué es lo que se está regulando parcialmente? Porque son pedazos que se parcializan. Cooperativas de trabajo asociado. O sea, hoy en día y eso sirve para, entre otras cosas, decirle, por ejemplo, a los hospitales: usted no contrate mano de obra, yo te la contrato, yo vengo y te reemplazo. Empresas temporales de servicios que no están cumpliendo su finalidad. Las empresas temporales de servicios son para horas pico, para momentos picos de producción, para incapacidades, para cosas muy específicas, y sin embargo pues no se cumplen ahí. Y lo que es el contrato sindical, igualmente, que a pesar de ser asociados y ser sindicatos, los mandan a la relación de trabajo pagándoles distinto, porque ahí en ese caso el contrato sindical tiene a la persona sindicalizada y al contrato. Bueno, hay otras que son las empresas unipersonales de esta relación, empresas unipersonales, las otras que son las del teletrabajo, y las otras que son las del contrato de aprendizaje, que originariamente era un contrato, como lo dice ahí, y hoy en día es una colaboración de la empresa para que usted se capacite. Entonces, de prestaciones sociales nada, de requerimientos de trabajo nada, de lo que son vacaciones nada, etcétera, etcétera. O sea, es una bondad que le hacen las empresas a los trabajadores para que todo esto está sucediendo, todo esto está pasando en el mundo de América Latina, y por eso la última expresión, ya para cerrar, es la siguiente. El papel del Estado constitucional frente al fenómeno de la terciarización laboral. Uno tiene que mirar lo que pasa en su medio, en su realidad, y ver con los ojos del trabajo.
Las sociedades de Occidente se construyeron sobre el trabajo. Las sociedades de Occidente se llamaban originalmente sociedades del trabajo. El creador del capitalismo, Adam Smith, dijo, las sociedades son más ricas o más pobres si tienen más trabajo. La riqueza se hace sobre el trabajo. La tecnología hoy nos barrió, el capital nos barrió y el trabajo no aparece por ninguna parte, siendo que es lo más concreto que hay. Entonces, eso se está sustituyendo hoy en día con lo que se llama el Estado constitucional. El Estado constitucional, que es el Estado que predica la protección de los derechos fundamentales, está para proteger este derecho fundamental. Y no es que no haya terciarización, sino que se respeten todas las reglas del trabajo en la terciarización. Que se respeten que cuando usted está terciarizado, incluso, y lo digo para terminar y cerrar esto, en Colombia, el mismo Estado colombiano tiene lo que se llama contratos de prestación de servicios. Usted no es un servidor público, yo lo contrato con una ley de contratación de obra pública, la ley de contratación del Estado, y contrata ahí, y en ocasiones pues eso sirve para ingenieros, obras de ingeniería, obras de infraestructura, en fin, mucho de eso, pero usted contrata personas naturales. Y esas personas naturales que pululan por todo lado en Colombia, contratos de prestación de servicios, no solamente no gana lo mismo que su homólogo que está trabajando en el Ministerio de Trabajo, de Defensa, lo que sea, no solamente no gana lo mismo, sino que gana un 30% menos en promedio. Y además de eso, usted tiene que pagar la seguridad social, usted paga pensiones, usted, no el Estado, como lo hace una empresa. Usted tiene que pagar salud y usted tiene que pagar riesgos laborales. Y entonces uno se pregunta, ¿y dónde está el Estado constitucional? Y creo que ese es el desafío que hay en esto, que el Estado constitucional, que es débil frente al mercado, porque es que el mercado es muy fuerte, las relaciones económicas son muy fuertes, tiene que fortalecer al Estado para proteger en estas sociedades lo que es el trabajo y sobre todo lo que es la dignidad en el trabajo. Muchas gracias.